preguntado todo lo que tuvo que pasar para que tú nacieras? ¿Qué personas se tuvieron que conocer para tener el gusto de tenerte con nosotros? Es muy importante saber de dónde venimos, es muy interesante. En sesiones anteriores platicamos acerca de qué es la familia, sobre los valores que se desarrollan en la familia, sobre sus hábitos, sobre nuestro origen. También hablamos sobre los tipos de familia. Comentábamos que la familia nuclear, la más común entre nuestra sociedad, es la familia que está integrada por papá, mamá y hermanos, hijos. También hablamos de la familia monoparental, en la que solamente está papá con los hijos o mamá con los hijos. Y de la familia extensa, familias que viven juntas, donde está papá, mamá, abuelito, abuelita, tíos, primos, hermanos y todos viven juntos. Hay otros tipos de familia que son nuevas clasificaciones y que más adelante vamos a conocer o que tú puedes empezar a investigar. También conocimos cómo hacer un árbol genealógico y la importancia que tiene para saber de dónde venimos. ¿Recuerdan que les expliqué los tipos de documentos que nos ayudan a conocer nuestro origen? El acta de nacimiento, el acta de matrimonio, también documentos que da la iglesia como la fe de bautizo o el acta de matrimonio que la iglesia proporciona a la familia cuando dos personas se casan. Porque así como hay documentos que se llaman civiles, también hay documentos que son por parte de la iglesia. Anteriormente solamente había de la iglesia, ahora ya hay civiles y eclesiásticos. Bueno, pues toda esta información nos sirve de mucho para poder saber de dónde venimos. Recuerden también que les platicaba acerca de que cuando no hay documentos o acerca de que cuando queremos saber otra información, otros datos que no aparecen en documentos, es muy importante platicar con nuestros abuelos, con nuestros papás, para saber cómo es que nosotros llegamos a este mundo. El día de hoy, nuestra sesión va a tratar acerca de cómo escribir nuestra historia familiar. No solamente la mía, la de mi familia. Cómo es que se conocieron mis abuelos, cómo se conocieron mis papás, cómo es que llegamos aquí. Pero también quiero informarles que para escribir necesitamos planear. Es muy importante la planeación de la escritura. Es una fase de la escritura que debemos nosotros recurrir, que debemos desarrollar y aprender a hacer. Después de la fase de la planeación de la escritura, viene la escritura y poco después viene la revisión de lo que escribimos. Entonces vamos a comenzar con la planeación de nuestra escritura. En este caso, ¿qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir la historia familiar. Antes de que yo escriba mi historia familiar, tengo que plantearme cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de escribir mi historia familiar? Es narrar cómo se formó mi familia. Entonces, fíjense bien, ¿cuál es mi objetivo? Narrar cómo se formó mi familia. Ese es mi objetivo, contar el origen de mi familia. Ahora bien, ¿quién va a leer este texto? ¿A quién va dirigido? Va dirigido a nuestros familiares, a nuestros compañeros y también a la maestra. Entonces voy a escribir aquí a mis familiares
mis compañeros y la maestra. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante definir a quién va dirigido este trabajo? Porque de acuerdo a eso, yo voy a utilizar un tipo de lenguaje en mi texto. Vamos a suponer que yo estuviera haciendo un texto científico y va dirigido a personas que conocen del tema que yo voy a exponer en mi escrito. Entonces, el lenguaje que voy a utilizar tendría que ser muy formal. En este caso, yo voy a escribir una historia familiar para mis familiares, para mis amigos, para mi maestra. Entonces, no necesito un lenguaje formal. Puedo utilizar un lenguaje informal, un lenguaje coloquial, es decir, un lenguaje común y dominado, conocido por todos. Muy bien. ¿Cómo voy a iniciar mi texto? Es muy importante que nos planteemos cómo voy a iniciar. A mí me parece que si es una historia familiar, voy a iniciar cómo se conocieron mis abuelos. Entonces aquí voy a anotar cómo iniciaré mi texto contando cómo se conocieron mis abuelos. ¿Qué les parece? Muy fácil. Vamos a empezar a contar cómo se conocieron mis abuelos, quién conquistó a quién, en qué lugar se encontraban cuando se vieron la primera vez, en fin. Pero va a ser un poco complicado en el sentido de que no solamente tengo que escribir la historia de cómo se conocieron mis abuelos paternos, también cómo se conocieron mis abuelos maternos. Porque acuérdense que tenemos abuelos paternos y abuelos maternos. Ahora bien, ¿de qué hablaré después? Ya que hablé de mis abuelos, ¿quién sigue? ¿Qué generación sigue? Contar cómo se conocieron o cómo se enamoraron, cómo formaron una familia mis padres. Voy a contar cómo se conocieron mis padres. Después, ¿de qué voy a hablar? De mí, ¿verdad? Entonces, después, al final, voy a explicar, voy a contar cómo nací yo, cómo aparecí yo, cómo fue mi nacimiento, cómo nací yo. Y dice finalmente, ¿incluiré alguna anécdota? Yo creo que sí, para que sea interesante mi trabajo. Entonces le voy a poner sí. Voy a incluir una anécdota. Puede ser de mis abuelos, de mis papás o mía, cualquiera que sea. Y si voy a incluir una anécdota, tengo que hacerlo también siguiendo un plan. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Y qué pasó al final? ¿Verdad que es muy fácil planear una historia familiar? Facilísimo. También es importante que cuando yo vaya a escribir, lea otros modelos de historias familiares. ¿Se acuerdan de la que leímos ayer, la de Sandy? Sandy empezó hablando de los zapatistas y de la época en que vivieron sus bisabuelos. Nosotros también podemos partir de ese modelo y empezar por describirlos, en qué año estaban, cómo eran las costumbres de ese tiempo. Bueno, entonces yo ya me di a la tarea de conseguir, de acuerdo a esta planeación, una historia familiar. Esta historia familiar es de un niño que se llama Germán y que él está muy contento de llamarse así porque es el nombre de su abuelo, Germán Antonio, y sus dos nombres los integran los nombres de sus abuelos. Germán nos hizo el favor de prestarnos su historia familiar. Esta historia familiar aún está incompleta. Le hace falta
la revisión de lo que escribimos. Germán, como les decía hace un momento, nos mandó su historia familiar. Les advierto que en esta historia vamos a encontrar algunos errores de ortografía que no quise corregir porque quiero que juntos los identifiquemos y los podamos corregir. Muy bien, entonces vamos a leer la historia. Dice así: mi historia familiar. Por los años 1940, en el estado de Oaxaca, se construían muchas carreteras y caminos. Mi abuelo Antonio Hernández Cortés, papá de mi mamá, era un jovencito que trabajaba de peón de albañil en un pueblo llamado El Camarón. Todos los días iba a comer a casa de una señora que tenía una hija muy bonita. Esa muchacha tan bonita era mi abuela Josefina Cruz Rodríguez. Mi abuela cuenta que mi abuelo le caía mal porque se la quedaba viendo mucho. Sin embargo, terminaron enamorándose, se casaron y tuvieron a mi mamá y a otros 2 hermanos varones que son mis tíos. Apenas llevamos la primera parte de cómo va a iniciar nuestra historia, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo siguiente. Dice así: mi abuelita Teresita Ramírez Gómez, mamá de mi papá, tenía 14 años cuando conoció a mi abuelo Germán Cruz Cruz. Ellos son de un pueblo llamado Talea de Castro. Mi abuela cuenta que a ella la casaron con mi abuelo sin pedirle su opinión, porque sus papás y los de mi abuelo lo habían arreglado así. Sin embargo, dice mi abuelita, que ella no estaba enojada, porque esa era la costumbre de su pueblo. Actualmente mis abuelos paternos se quieren mucho, tanto que tuvieron 12 hijos. Mi papá es el último. Continuamos con la historia. Ahora va la parte de sus papás. Dice así: mi mamá Georgina Hernández Cruz y mi papá Germán Cruz Ramírez sí se enamoraron. Se conocieron en una fogata que realizó la escuela donde estudiaban. Mi papá cuenta que desde que vio a mi mamá por primera vez, se enamoró de ella y que no lo pensó mucho para pedirle que fuera su novia. Mi mamá dice que ella lo pensó mucho porque mi papá era muy inquieto y pensaba que era inmaduro. Lo bueno fue que mi mamá lo aceptó y pude llegar a este mundo. Ahora vamos con la parte final, que es cuando nos va a hablar de él. Dice así: yo nací en Ixtlán de Juárez el 15 de julio de 2006. Mis papás me pusieron como mis 2 abuelos, Germán Antonio Cruz Hernández. Tengo 8 años y vivo contento con toda mi familia. Cuando sea grande, quiero tener muchos hijos. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está muy bonita la historia de Germán? Ahora que ya tenemos la historia de Germán escrita, falta que la revisemos. ¿Identificaron los errores? Muy bien. Pues yo también identifiqué algunos. Si ustedes notan otro, por favor avísenme. Empezamos con Hernández. ¿Qué es lo que le hace falta a Hernández? Le falta la Z, que esta S sea Z. También le falta el acento en la A. Hernández, ¿pero por qué tiene que llevar Z? Al final les voy a explicar por qué tiene que llevar Z. Acá encontramos otro error porque Germán repitió, iba a comer, a comer. Eso nos pasa muy seguido, que a veces repetimos
lo que ya escribimos. Por eso es importante volver a leer. Encontramos también un error en el apellido Rodríguez. Sí tiene acento, lo cual es correcto, pero le hace falta tener, en vez de S, Z. Y creo que son todos en esta parte introductoria de la historia. Ahora vamos a ver, en esta, ¿qué errores encontramos? También encontramos errores en los apellidos del señor Germán. Tiene que ser con mayúscula. Los apellidos y los nombres propios se escriben con mayúscula. No lo olvidemos. Y aquí me parece que es todo lo que hay de necesidad de corregir. Muy bien, vamos a la última, casi última parte donde nos habla de sus papás. Encontramos también que Hernández debe llevar Z. ¿Qué otra cosa? Me llama mucho la atención y me parece muy adecuado que Germán a todos los verbos en pretérito les haya puesto acento en la O. Eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque son palabras agudas. Y acuérdense que las agudas que terminan en vocal, la O es una vocal, deben de llevar acento. Muy bien. Aceptó, pensó, enamoró. Muy bien, me parece correcto. Vamos ahora sí a la última parte. Acá también el mismo error se vuelve a presentar. Hernández debe llevar Z. Y está muy bien. Nací. Nací es un verbo. Está en tiempo pretérito. Es una palabra aguda. Y como termina en vocal, lleva acento. Ixtlán también es una palabra aguda que termina en N y por lo tanto lleva acento. Y fíjense que Juárez debe llevar acento porque es grave y está terminando en Z. Si terminara en N, en S o en vocal, no llevaría acento. Y aquí nos hace falta algo muy importante, el punto. Los dos puntos, quiero que lo observen porque están muy bien utilizados. Dice, mis dos abuelos, y como apenas va a decir los nombres de sus dos abuelos, le coloca los dos puntos. Eso es adecuado. Bueno, entonces, ahora que ya hicimos la revisión de este texto, ¿qué creen que sigue? Sigue que ustedes, en su casa, cuando ya hicieron la revisión, vuelvan a escribir el texto de manera correcta. Ahora sí, tomando en cuenta todos los errores que tenía este escrito. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a explicar por qué Hernández lleva Z, por qué Rodríguez lleva Z? Les voy a decir la regla. Hernández, Rodríguez, Martínez son patronímicos. ¿Qué son los patronímicos? Son nombres, apellidos que se derivan de nombres propios. Por ejemplo, Hernández, ¿de qué nombre propio se deriva? De Hernán, muy bien. Rodríguez, de Rodrigo. Martínez, de Martín. Estos patronímicos se tienen que escribir, la regla dice que los nombres, los apellidos que son derivados de nombres propios, se tienen que escribir con Z al final. Les voy a escribir acá en el pizarrón algunos nombres, algunos más bien apellidos que se derivan de nombres. Si ustedes conocen algunos, les voy a agradecer que me ayuden a escribirlos. Benito es un nombre propio. Su patronímico es Benítez. Benítez. Debe llevar Z.
Benítez. Ahora, vamos con Fernando. Fernando, ¿qué patronímico le corresponde? Fernández. Z y acento. Fernández. Otro muy famoso es Hernán. ¿Y cuál es su patronímico? Hernández. ¿Conocen alguna persona que se llame Lope? En México casi no se utiliza este nombre, pero en España sí. El apellido que le corresponde a Lope es López. Muy bien. ¿Cuál otro? ¿Han escuchado Domínguez? ¿De qué nombre se deriva? De domingo. Muy bien. Domingo Domínguez. Debe llevar Z. Muy bien. Otro. ¿Han escuchado el apellido Migueles? Existe ese apellido. No es muy conocido en México, pero sí existe en la lengua española. Se deriva de Miguel. Miguel, Migueles. Y así como este ejemplo, estos ejemplos que les estoy manejando, hay muchos otros de patronímicos. Por ejemplo, el apellido Cortés no se deriva de ningún nombre, por lo tanto va con S. Morales tampoco se deriva de ningún nombre, por eso también lleva S. Bueno, ahora, ¿qué creen? Ya para terminar, con esta actividad terminamos nuestro proyecto de cómo escribir la historia familiar. Les traje, ya para cerrar con broche de oro, algunas adivinanzas sobre los nombres, sobre los miembros más bien de la familia. A ver si ustedes pueden adivinar de qué se trata. Dice así: se parece a mi madre, pero es mayor. Tiene otros hijos que mis tíos son. ¿De quién estamos hablando? De la abuela, muy bien. Vamos a ver si adivinan esta. Dice así: ¿qué parentesco tendrás con la hija de una dama que está con papá casada? ¿Qué parentesco tendrás con la hija de una dama que está con tu papá casada? La hermana, muy bien. Dice la siguiente: pensando me vuelvo loco, pensando me quedo enano. ¿Qué relación tengo yo con la suegra de la mujer de mi hermano? Es la mamá, mi madre. Dice lo siguiente: son hijos de tus abuelos, de tus padres hermanos son. Tus hermanos con tus tíos tendrán esa relación. Los tíos. Les invito a que busquen de este tipo de adivinanzas. Hay muchas en las redes sociales. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que les haya quedado muy bien comprendido el tema del día de hoy. Fue cómo escribir nuestra historia familiar. Háganlo en su casa. Verán que es muy fácil, además de muy interesante. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima. Bye.